Bien, fisiología, chiquillos, del sistema urinario. Comencemos. Sistema renal. Bueno, el sistema renal tiene una función bastante importante, como ustedes saben. Hay que depurar acá los elementos tóxicos como el amoníaco, la urea, creatinina, y todos los excesos que tenga nuestro cuerpo se eliminan por el sistema renal, en la mayor parte, estamos hablando, ¿cierto? Entonces los riñones van a mantener la proteína, van a mantener parte del agua, ¿ya? Toda la glucosa, pero lo que esté en exceso se va. ¿Qué es lo que se va? El amoníaco, la urea, pero el amoníaco y la urea en general tienen un sistema de eliminación y algo se reabsorbe, muy poco, pero se reabsorbe. En cambio hay un elemento que no se reabsorbe en absoluto, nada. Lo produce el sistema renal, lo filtra, ¿ya? Pero es un producto desecho del catabolismo de las proteínas musculares. El riñón lo filtra y todo lo que filtra lo va a expulsar. Eso es la creatinina. Entonces, la creatinina es un buen indicador de función renal, porque si yo sé cuánto pesa el sujeto, si es hombre o mujer, con cálculo matemático o con una aplicación de teléfono, yo digo, paciente hombre, pesa tanto, tiene una creatinemia, o sea, la creatinina en sangre de tanto, la filtración glomerular está buena. Por lo tanto, como tecnólogo médico, puedo colocar gadolinio como siempre, sin ningún problema. Si un sujeto ya que tiene los riñones alterados, la creatinina me va a salir elevada, yo voy a sacar un cálculo matemático, que es la filtración glomerular, sé que es hombre, es tanto, sé que es mujer. Cuando es mujer se aplica un factor de corrección, que es 0,8. ¿Ya? La mujer produce menos creatinina porque tiene menos músculo. Entonces hay que tener ese factor de corrección. Pero hoy día la aplicación de teléfono suficiente. Basta con algunos datos. Hombre o mujer, cuánto pesa, ¿ya? Y la edad, si queremos ser más exactos. ¿Ya? Entonces el sistema renal anatómicamente está formado, esto voy muy rápido porque usted ya lo conoce, ambos riñones, ¿ya? Los uréteres, vejiga, ¿ya? Finalmente la uretra, ¿ya? Entonces, el sistema renal no solamente se encarga de filtrar lo que hay en la sangre, sino que además regula la presión arterial porque produce una hormona que se llama renina. ¿Por qué se produce en el riñón? Renina, riñón. ¿Qué hace la renina? Aumenta la presión arterial. ¿Cuándo queremos que este paciente o este sujeto aumente su presión arterial? Cuando sufrió una hemorragia, si ha perdido 1 litro de sangre, la presión va a caer. Para evitar eso, ¿cierto? Se produce la liberación de renina en el riñón. Entonces ahí tenemos una hormona. ¿Cómo el riñón se da cuenta que el sujeto tuvo una hemorragia? Porque llega menos sangre a través de la arteria renal. ¿Captan? Si llega menos sangre, llega menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, las células intersticiales del riñón, ese es su switch, se encienden y producen renina. Después vamos a ver que es solamente el inicio ya del aumento de la presión arterial, está ahí, en la renina. Tenemos varios factores que vamos a ir considerando más adelante. Entonces produce hormonas, ¿ya? Otra hormona es la activación de la vitamina D, la eritropoyetina, por ejemplo. La eritropoyetina se está produciendo acá, ¿ya? La eritropoyetina, ¿por qué el riñón produce eritropoyetina? La eritropoyetina produce sangre a nivel de la médula ósea. ¿Por qué? Por lo mismo, porque está llegando menos oxígeno al riñón. Si llega menos oxígeno al riñón, el riñón va a producir eritropoyetina, que viaja hacia dónde? Hacia la médula ósea, y se multiplican los eritroblastos y generan más glóbulos rojos en 5 días. ¿Captaron? Un sujeto que tiene anemia, lo mismo, va a producir más hormonas para aumentar la cantidad de sangre. Entonces ahí tenemos los uréteres, la vejiga, la uretra y el músculo detrusor, que es la parte media de esta vejiga. Entonces ahí están los uréteres, los orificios ureterales, el músculo detrusor que se contrae durante la micción para inyectar la orina a través del trígono vesical hasta la uretra que estaríamos viendo acá, que va a depender su tamaño, ¿cierto? Si es hombre o mujer, con un esfínter interno y un esfínter externo. Acá un videito, vamos a ver si corre, si no,
le dejo después el link. Almacenamiento. Ah, hoy me pasé de largo. Bueno, después lo vemos. Después lo vemos, chiquillos. Por lo menos sabemos qué cosa. Ya. De las vías nerviosas, chiquillos, no les voy a preguntar nada, por si acaso. El video era de eso, las vías nerviosas. Después lo pueden ver con detalle si quieren. ¿Ya? La primera sensación del deseo de orinar aparece como respuesta del sistema nervioso al estiramiento de la pared vesical, cuando se ha almacenado entre 200 y 350 cc. ¿Ya? Ahí aparece entonces el reflejo, las ganas de orinar. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? La primera sensación entonces del deseo de orinar aparece como respuesta del sistema nervioso al estiramiento de esta pared cuando ha alcanzado 200 hasta 350 cc. ¿Ya? Tenemos ahí nuevamente la vejiga, esfínter interno, el esfínter más externo, que va un poquito más afuera, y la uretra, con sus dimensiones. ¿Ya? La uretra se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. La uretra masculina, 18 a 20 centímetros, lo que le indicaba antes, la mujer bastante más corta, estamos hablando apenas de 4 centímetros en comparación, ¿cierto? Bien, en el caso del hombre tenemos la uretra prostática, que es esta, ¿ya? Que atraviesa la próstata. ¿Ya? En caso de inflamación de la próstata, esta zona se comprime, por lo tanto el hombre va a tener el reflejo de querer orinar, porque está la uretra ahí apretada, comprimida. Pero es solamente un reflejo, porque a lo mejor la vejiga estaba con poca orina, el sujeto va a orinar unos cuantos ml y va a volver a ir al baño. ¿Ya? ¿El qué? El frío, hay controversia con respecto a eso.
no hay una seguridad absoluta con respecto al frío porque la temperatura que hay a nivel de la vejiga no se altera en absoluto. El frío es más bien una situación externa en donde a lo más la capa de la epidermis y la dermis están sintiendo el frío, pero los órganos internos, el hígado, el riñón, corazón y todo eso, mantienen la homeostasis de la temperatura. ¿Ya? Tenemos la uretra prostática, la uretra membranosa y finalmente la uretra esponjosa que atraviesa entonces los genitales, que en este caso en el varón, los genitales externos. Filtración glomerular. Ahora ya estamos entrando en tierra derecha. Esta es la parte que más nos interesa. La filtración glomerular se lleva a cabo por el nefrón. Esta unidad es la unidad básica funcional del sistema urinario. Fíjense que tenemos una arteria renal que mete la sangre al riñón, ¿ya? Se va ramificando y forma arteriolas. Arteriolas que llevan la sangre hacia esa zona que se llama corpúsculo renal. Todo eso es un corpúsculo. Aquí lo vemos más grande, ¿ya? El corpúsculo renal. Entonces, ese corpúsculo es lo que estamos viendo acá. Esa es la arteriola renal, la arteria la que irriga al riñón completamente, tiene una arteriola. ¿Ya? Ahí está. Y tiene un diámetro mayor porque lleva la sangre. A esta la llamamos arteriola aferente. Después aquí se capilariza. Este capilar que está aquí tiene muchos poros. ¿Ya? Es lo que llamamos un capilar fenestrado. Entonces sale la proteína, sale la glucosa, sale el agua. Y de aquí la arteriola eferente tiene menos volumen. Porque parte de esta agua se quedó acá, en el espacio de Bowman. Esta orina es similar al suero, rica en proteína, glucosa, y no se puede perder. Por lo tanto, entra la arteriola, se capilariza, capilar penetrado, y sale otra arteriola, que no hay intercambio de oxígeno. ¿Ah? Por lo tanto, aferente y eferente. Y acá entramos a lo que corresponde al túbulo contorneado proximal. Fíjense que ahí esto es contorneado, pero está próximo al corpúsculo, túbulo contorneado proximal. Y solamente en esta zona, en el túbulo contorneado proximal, encontramos células con microvellosidades. ¿Para qué sirven las microvellosidades? Para absorber. Entonces, aquí se perdió proteína, se perdió glucosa y se perdió agua. Pero no podemos perder proteína porque es un elemento valioso para nuestro cuerpo, igual que la glucosa. Por lo tanto, se reabsorbe, ¿ya?, en estas celulitas que están acá, que tienen microvellosidades, que pertenecen exclusivamente a este segmento, todo lo contorneado proximal, y pasan de vuelta a la sangre. ¿Captan? Entonces, si sumamos el millón de corpúsculos y de nefrones que tenemos en cada riñón, diariamente se están filtrando y se está produciendo 200 litros de suero acá, que es una orina muy primitiva, 200 litros. Pero 199 litros, 198, 199 litros, se recuperan. Y solamente formamos un litro de orina. Un litro y medio de orina. Todas las proteínas se recuperan. Y toda la glucosa se recupera. A no ser que yo sea diabético. Porque la glucosa sí va a aparecer en ese caso en la orina. Porque está toda saturación. Hay demasiada glucosa, entonces no se puede recuperar toda y va a aparecer en la orina. ¿Ya? Eso lo llamamos glucosuria, ¿ya? Que era el antiguo método en donde el doctor metía la mano en la orina, le daba un lengüetazo. Si era dulce, el paciente tenía diabetes mellitus. Si no tenía sabor, era una diabetes insípida. Insípido significa sin sabor. Estamos hablando antes que existiera la tecnología para determinar glucosa. ¿Ah? Siguiente. Consulta, la cápsula de Bowman es lo mismo que el corpúsculo renal. Todo este corpúsculo y la cápsula es lo que envuelve. Esta es la cápsula de Bowman. Es una porción parietal. Hay una porción visceral que está unida al capilar, que está formada por unas células que se llaman podocitos. ¿Ya? Podo significa pie, como ir al podólogo. Pero los podocitos tienen sus pies sobre este capilar para que no se desarme. ¿Ya? Le dan una estructura firme. ¿Ya? Entonces, continuamos con el cuento. Tenemos el túbulo proximal,
que es contorneado. Tenemos un túbulo recto, ¿se dan cuenta? Que desciende. Tenemos el asa, un asa de Helne, esta vueltecita. Y tenemos un túbulo recto ascendente. Esto se hace nuevamente contorneado, ¿se fijan? Pero está lejos de esto, o sea, si yo lo tiro, va a quedar lejos, por lo tanto lo llamamos túbulo contorneado distal. Ya, todo eso contorneado, y va a desembocar en este tubo que colecta la desembocadura de varios túbulos distales. Aquí, por ejemplo, el de nefrón. Ahí hay una desembocadura del túbulo contorneado distal, acá hay otra, otra. Por lo tanto, se llama tubo o túbulo colector. Y hay millones de esos. Entonces, sigamos con esto de este sistema. Entonces, primero la filtración. Aquí hay amoníaco, urea, vitamina, hay de todo. Se filtra. ¿Ya? Pero después se tiene que reabsorber lo necesario. O sea, todo lo que no se puede perder. Cuando hay un exceso de vitamina, eso se va a ir, ¿cierto? Nos tomamos una vitamina en la mañana, la orina queda teñida con esa vitamina. Pero en gran parte otros elementos se van a reabsorber. Y otros elementos se van a secretar también, como alguna hormona y alguna otra sustancia que podrían pasar también incluso hacia la orina. ¿Cuáles son las hormonas importantes acá? Tenemos varias hormonas importantes. Tenemos la aldosterona, encargada de regular la sal. Tenemos la vasopresina, encargada de regular la cantidad de agua que habrá en la orina final. Vamos a ver cómo eso se regula, cada uno de esos puntos. ¿Ya? Hay un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Yo le dije que la renina se produce en el riñón. Cuando hay un sujeto que tiene hemorragia, ha perdido agua o está deshidratado, está cruzando un desierto, no ha tomado agua, entonces el riñón va a tener menos flujo de sangre porque hay menos volumen, hay una hemorragia, una deshidratación, y va a liberar una hormona que se llama renina. La renina, ¿qué va a hacer la renina? Va a romper una proteína de origen hepático que se llama angiotensinógeno, de origen hepático. El hígado produce angiotensinógeno normalmente. ¿Y qué hace la renina con ese angiotensinógeno? Lo rompe y lo activa. Y de angiotensinógeno ahora se llama angiotensina 1. ¿Pero qué hace la angiotensina 1? El nombre lo dice. Angio significa vaso sanguíneo y tensión que aprieta. Entonces la angiotensina 1, ¿qué hace? Aprieta los vasos sanguíneos. ¿Y qué hace eso? ¿Qué efecto tiene con respecto a la presión si yo aprieto lo que está dentro? ¿Aumenta o baja la presión? Aumenta. Y el sujeto estaba con la presión baja. Entonces ahora la está regularizando. ¿Captaron? Entonces eso hace la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 está en la sangre, pasa por el pulmón, y en el pulmón hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Y pasa de 1 a 2. Y ahora la angiotensina 2, ¿qué hace? Hace que se libere aldosterona. ¿Pero de dónde se libera la aldosterona? De la glándula que está arriba del riñón. ¿Cómo se llama esa glándula que está arriba del riñón? Supra. Arriba, ¿cierto? Suprarrenal. Y se libera aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona, ¿te acuerdan que los tubos colectores son tan ricos en sal, en cloruro, en agua, sustancias? La aldosterona abre poros en ese tubo colector, ¿ya? Y recupera por canales de sodio, recupera el sodio que se estaba perdiendo en la orina. Y lo mete de vuelta a la sangre. ¿Se imaginan eso? De vuelta, devolviendo de la orina, ahora va de vuelta a la sangre. Pero el sodio tiene, ¿qué carga tiene el sodio? Tiene química, ¿cierto? ¿Qué carga tiene el sodio? Positiva. Lo tenemos que neutralizar con cloro, que tiene carga negativa. Y formamos la misma sal que le echamos a la comida, ¿cierto? Cloruro de sodio. Entonces se está recuperando el sodio con el cloro y eso arrastra el agua de vuelta a la sangre. ¿Ah? Y este sujeto tenía una hemorragia, una anemia,
o está deshidratado. Pero ahora la aldosterona está recuperando sal, cloruro de sodio, y está metiendo de vuelta esa agua que se está perdiendo por los tubos colectores, lo mete de vuelta a la sangre. Si hay más agua, si hay sodio, ¿qué pasa con la presión? Que este sujeto tenía una hemorragia. La presión comienza a elevarse. Entonces, este sujeto ahora ya no se va a desmayar, porque tiene la presión necesaria para enviar oxígeno al cerebro. ¿Captaron? Vamos a redundar un ratito más en lo mismo. Eso con respecto a la aldosterona. Y hay otra hormona que se llama vasopresina, encargada de regular la cantidad de agua que habrá en la orina final. Este mismo sujeto que está con hemorragia, que está deshidratado, que no tomaba agua en todo el día, eso se detecta en el hipotálamo. Y el hipotálamo va a producir vasopresina, que se almacena, esta clásica la habíamos tenido, porque vimos la parte de endocrina. Esa vasopresina se va a almacenar en la neurohipófisis y se va a liberar acá en este caso, cuando hay poco volumen. ¿Ya? ¿Y la vasopresina qué va a hacer? ¿Qué hace la vasopresina? También llamada hormona antidiurética. Evita que pierda agua, entonces, pero por otra vía. Va también al tubo colector y al contorneo distal, también. Pero en vez de formar canales de sodio, forma canales de agua, que es la aquaporina, una proteína. Entonces ahora hay canales de agua, y el agua que está a punto de caer hacia el uréter, ¿cierto? Por los colectores, va de vuelta hacia la sangre, gracias a la vasopresina. Y si hay más agua ahora en la sangre, no solamente hay sodio, hay cloro y hay agua por esta vía, sino que esta potencia la entrada de agua. Por lo tanto, el sujeto, si tiene más agua en sus vasos sanguíneos, la presión tiende a subir nuevamente, ¿ya? Y se estabiliza. Entonces, podemos estar a lo mejor un día sin tomar agua. No es recomendable. Y la presión no va a variar tanto, porque vamos a orinar menos. ¿Por qué vamos a orinar menos? Porque el agua, en vez de perderla, la vasopresina la mete de vuelta, a pesar de que el riñón está cumpliendo su función de filtrar, pero el agua que está a punto de perderse, la mete de vuelta a la sangre. Entonces la orina se concentra, la misma cantidad de sales, pero en un volumen siniestro, como un volumen menor, ¿cierto? Y eso ocurre también con la primera orina de la mañana, que está mucho más concentrada, ¿ya? Vamos a ir apuntando a eso. Ya, bueno, la orina tiene, bueno, principalmente agua, 95%, pero hay distintos elementos que van a ir apareciendo también, depende la fisiología, el catabolismo del sujeto, ¿ya? El control de la micción no nos interesa por ahora, ¿ya? Pero finalmente por inervación simpática y parasimpática, ¿ya? Está la inervación parasimpática, nos vamos a saltar, esta lámina no va. Esta también. Esto es pura. Pura cháchara, no. Pura chaya. Esto es lo importante. Miren, aquí estamos viendo el riñón. 250 gramos aproximados de tejido. Donde vemos una corteza, una médula. Y aquí está la arteria renal. Entonces, si el sujeto tiene una hemorragia o está con una deshidratación severa, la cantidad de sangre que entra por acá es menor. Si entra menos sangre, aquí se va a activar la vía de la producción de renina. ¿Qué va a hacer la renina?
va a entrar a la sangre y va a romper una proteína que constantemente está produciendo el hígado, y es el angiotensinógeno. ¿Captaron? Y lo transforma en angiotensina 1. ¿Qué hace la angiotensina 1? El nombre lo dice, tensa el vaso, porque aprieta la musculatura lisa, los músculos de los vasos. Pero además la angiotensina 1 va a romperse y se va a transformar en angiotensina 2. ¿Quién transforma esta molécula de la angiotensina 1 en angiotensina 2? Una enzima pulmonar, la enzima convertidora de angiotensina. La pasa de 1 a 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Viaja hacia la suprarrenal, para que la suprarrenal, en la parte más periférica de la corteza, libere aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Abre los canales de sodio. Y si entra de vuelta el sodio hacia la sangre, arrastra cloro y arrastra agua. ¿Estamos? Bien. Lo mismo, acá está la arteria, ¿ya? Acá está la vena, los glomérulos, el nefrón, ¿ya? Acá está la corteza, la médula. Y fíjense que aquí estamos viendo, todo esto es corteza, pero esto es más rojito, la médula. Esto es un trígono, ¿ya? Son triángulos, ¿ya? Que incluyen una zona cortical y una zona medular. Esas rayitas que están ahí, lo llamamos rayos medulares, todo esto, ¿ya? Pero fíjense que la orina cae gota a gota en esas copas. ¿Cómo se dice copa en latín? Y tenemos los cálices menores, que se fusionan, se van uniendo estos cálices menores y forman los cálices o las copas mayores. Las copas mayores se unen y forman la pelvis renal, que finalmente sale, pero ahora ya no se llama pelvis, sino que se llama uretra, y desemboca en la vejiga. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a repetir. Un nefrón, otro nefrón, desembocando en un tubo colector. Este es el corpúsculo renal, que tiene una arteriola aferente y otra que sale, que es la eferente. Esto se capilariza, capilar fenestrado. Pero cubriendo este capilar hay células que se llaman podocitos. La unión del capilar más los podocitos tiene un nombre. A eso se llama glomérulo. ¿Ya? La unión de este capilar más las células que lo protegen, este capilar, se llama glomérulo. Pero si a esto le colocamos una cápsula, como la cápsula de Bowman, a todo lo llamamos corpúsculo renal. ¿Captaron la diferencia? Corpúsculo es todo, toda esta estructura. El glomérulo es lo que está adentro. El glomérulo tiene dos estructuras, el capilar y los podocitos. La sangre está a alta presión, se filtra, y este túbulo contorneado se llama proximal. Túbulo recto, descendente. Ascendente. Túbulo recto, ascendente. Túbulo contorneado, distal. Pero fíjense que el contorneado distal en ese punto toca la arteriola. En ese punto. Y eso es importante para lo que vamos a ver en la siguiente imagen. El túbulo distal en ese punto, ¿ya?, está tocando la arteriola aferente. Bien. Acá tenemos la arteriola aferente, se capilariza, arteriola eferente. Aquí llega el primer filtrado de este líquido sanguíneo que ahora va a corresponder a una orina muy primitiva y se va a ir modificando a lo largo de todo el túbulo que corresponde al nefrón. La principal parte o segmento que va a absorber de vuelta estos elementos corresponde al túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque es el único que tiene microvellosidad, el único. En el resto del nefrón no existen las microvellosidades, ¿ya? Pero sí en el distal y en el colector hay otras capacidades. Reabsorción de sodio, cloro, agua. Esa es su capacidad. Por eso en ese punto, en el túbulo contorneado distal y en el tubo colector, es donde actúan dos hormonas. La aldosterona para la reabsorción de sodio y la vasopresina para la reabsorción de agua. ¿Ya? Entonces, esto ya lo tiene más que claro. Toda esta estructura corpúsculo, todo lo que está en su interior, lo mismo. El capilar, ahora, se fijan que ahí están los podocitos, que tienen unos pies como si fueran estos dedos, que se ensamblan con otros dos pies. ¿Ah? Y por ahí, por ese espacio, hay una hendidura de filtración. Y esto está a alta presión.
está latiendo con la misma frecuencia cardíaca. Para que no se rompa esto, el podocito lo estabiliza, lo abraza, ese capilar, porque es muy débil ese capilar. ¿Ya? ¿Qué pasa si aumenta la presión? Si no controlamos en un diabético la presión arterial, ese podocito puede aguantar, puede abrazar ese glomérulo, lo puede abrazar, contener. Pero si la presión es muy alta y el sujeto tiene una presión de 160, 100, esto se rompe. ¿Ya? La elasticidad en esta zona es bastante menor en los diabéticos. Por lo tanto, esto se rompe. Si a un diabético se le sube la presión, esto se va a romper. ¿Y qué pasa si el diabético no regula su presión sanguínea? Esto se rompe. ¿Y qué tenemos como consecuencia? No hay filtración. Falla renal. Entonces, una cosa lleva a la otra. ¿Te fijas? Paciente diabético, si no controla adecuadamente su presión, vamos a tener la destrucción de esto. Y cuando se rompe esto, tiene un grado mínimo de reparación. Lo habitual es que esto se destruya. ¿Ya? Ahí está la arteriola aferente, es más grande, más gorda que la deferente, porque al entrar sangre, parte del líquido se pierde por el tubo contorneado. Proximal, pero este es el distal. Fíjense que esto es un epitelio. Epitelio significa membrana que está sobre. Esta es una membranita celular, ¿ya? Que tiene una lámina basal, pero aquí está tocando a la arteriola aferente, la toca. Y le está dando información. Le está dando información si hay poca orina o mucha orina en este lugar. Si hay poca orina es porque algo está pasando, hay poco líquido en este sujeto. Le da la información a esta célula, que se ve como una mancha, como una mácula, se ve al microscopio. Mácula en latín significa mancha, y esta zona se llama mácula densa. ¿Ya? Entonces la mácula densa del tubo contorneado distal le dice hay poca presión acá. Y las células musculares de esta arteriola aferente van a producir la renina, que habíamos mencionado antes. Solamente en ese punto. Las células musculares de la arteriola aferente producen renina. ¿Por qué producen renina? Porque aquí hay poca presión, pero también esta arteria también tiene poca presión. Porque el sujeto tuvo una hemorragia, o no tomó agua en 2 días, o corrió una maratón y no se hidrató. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la renina? Se libera aquí hacia la misma sangre. Se filtra, pasa y después se devuelve la circulación. Sale por la vena renal, va hacia el hígado y hace lo que la renina sabe hacer. ¿Qué es lo que hace la renina? Transformar el angiotensinógeno en angiotensina. ¿Duda hasta acá, chiquillos? Tenemos lo mismo acá. Pero fíjense que esa es la arteriola aferente, la de arriba. ¿Cómo me di cuenta que la de arriba era la aferente? Mancha, ¿cierto? Entonces aquí ahí se ven los núcleos de los podocitos, pero ahora vamos a hacer un corte de un trocito acá de glomérulo. ¿Y qué veo? El capilar con los poros. ¿Cómo se llama ese capilar? Fenestrado, porque fenestra en latín significa poros, ¿ya? Capilar fenestrado. Y está a alta presión, aquí está el amoníaco, la urea, la creatinina, la glucosa, está todo a muy alta presión. Entonces se sale entre medio de estos pies, de esta hendidura que tiene el podocito, se sale y ¿dónde va a ir a parar? Al espacio de Bowman, al corpúsculo. Pero después todo eso que se salió, la mayor parte se recupera. Excepto una cosa, la creatinina. ¿Captaron? La creatinina que se filtra es la que vamos a ver en la orina. Si este sujeto tiene poca creatinina en orina es porque se va a estar quedando en el plasma. Sería porque esto está fallando. ¿Ya? Entonces, mientras más alta sea la creatinina en sangre, es porque esto no está funcionando correctamente. ¿Ya? Bien. Esto es el aparato yuxtaglomerular. Yuxta significa al lado de algo. Si ese aparato yuxtaglomerular es porque está al lado del glomérulo. Este es el aparato yuxtaglomerular. Todo esto, ¿ya? Incluye 3 cosas. La mácula densa del túbulo contorneado distal. Este es el túbulo contorneado distal, ahí dice la mácula densa.
las células mesangiales que están fuera del glomérulo. Esto es el glomérulo, pero hay células que están fuera del glomérulo, que son estas. Ahí está. Y finalmente las células yuxtaglomerulares. Yuxta ya saben lo que significa, al lado del glomérulo. Pero pertenecen a la arteriola, que le había mencionado hace 2 minutos atrás, arteriola aferente. Y aquí se está produciendo la renina, en ese punto, en esa célula. ¿Ya? ¿Por qué se está produciendo? Porque hay una caída de la presión de la formación de líquido acá en el distal y de sangre en esta arteriola. ¿Ya? Se comienza a producir entonces la renina. Entonces el aparato yuxtaglomerular, como dice acá, forma parte de un mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular que participa en la autorregulación del flujo sanguíneo a nivel renal. ¿Ya? Bien, entonces la tasa de filtración glomerular. Es importante tenerla en cuenta. ¿Ya? La tasa de filtración glomerular es la cantidad de líquido que se forma por minuto, 125 ml por minuto. Y fíjense la cantidad de agua en este volumen de filtración glomerular. Se forman 180 a 200 litros diarios. Pero ¿cuánto finalmente se elimina? 1 litro o 2 litros. Por lo tanto, estamos hablando solamente del 1% del líquido que se ha ido formando acá, nos vemos expresado en orina. Si se forman 200 litros de ultrafiltrado, 198 se devuelven a la circulación. ¿Ya? Entonces, a medida que estamos pasando con esta arteriola aferente y eferente, parte de la sustancia van a seguir a nivel del nefrón. ¿Ya? Otras se van a recuperar, ¿ya? Y otras se van a excretar completamente, ¿ya? Otras se van a recuperar en su totalidad. Esta es la arteriola aferente, pero acá está la eferente, entonces aferente, eferente. Son los túbulos, esto es el nefrón. Pero hay sustancias, por ejemplo, que se filtran, como la glucosa y la proteína, pero no se puede perder nada de eso, va de vuelta. Entonces, si hay glucosa o si hay proteína en la orina de un paciente es porque está con daño renal o es diabético. El diabético va no controlado, vamos a tener glucosa en la orina. Y las proteínas también, si hay un daño mayor. ¿Ya? Entonces, la reabsorción tubular no es lo mismo, ¿ya? Sino que se está produciendo la liberación de estas sustancias, pero el agua se recupera. ¿Ah? Esto ya es el nefrón, pero se está recuperando el agua en distintos segmentos. ¿Ya? Esto es lo mismo, más de lo mismo. Esto es importante. Fíjense acá. Entra la arteriola eferente, aquí hay un glomérulo y sale la arteriola eferente. Hay una presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio, pero también hay una presión, aquí en la hidrostática el agua tiende a salir del capilar, pero en la presión coloidosmótica el agua tiende a entrar al glomérulo. ¿Por qué el agua tendería a entrar al lugar donde hay sangre, al interior del glomérulo? Porque hay una proteína, la albúmina. Entonces, un sujeto que tiene una nutrición normal, si hay proteína aquí de albúmina, el agua que está aquí a nivel del nefrón va a entrar de vuelta. ¿Captan? El agua se mantiene acá. Si un sujeto está desnutrido, no hay albúmina, el agua se pierde. Se pierde la sangre. Se puede acumular hasta en el abdomen, lo que conocemos como líquido acítico. ¿Ya? Las presiones que encontramos acá son 60 milímetros de mercurio, la hidrostática, en este capilar. Hay una presión coloidosmótica también llamada oncótica de 32 milímetros de mercurio. Y fíjense que aquí también en este corpúsculo hay líquido y ejerce la presión en sentido contrario, 18 milímetros de mercurio. ¿Qué delta nos da? Tenemos 60 milímetros de mercurio tratando de sacar agua de la sangre, del glomérulo. Pero tenemos 32 más 18 son 50, luchando contra eso. Entonces tenemos un delta de apenas 10 milímetros de mercurio, pero que es suficiente para ganar. Por lo tanto, parte del agua que está aquí, finalmente va a caer en la cápsula de Bowman y va a formar la orina.
Pero si el sujeto está desnutrido, va a formar más orina. ¿Se fija? Y eso va a pasar a nivel de todos sus vasos sanguíneos. A nivel peritoneal, en las primeras clases yo les mostraba de que si el sujeto, los niños de África no tienen proteína, no tienen albúmina, la guatita la tienen hinchada, pero es pura agua. Porque, ¿cuál es la función de la albúmina, que es una proteína de origen hepático? Mantener el agua dentro de sus vasos sanguíneos. ¿Ya? Bien, entonces, anterior ya saben, aferente y eferente, diversas sustancias que están saliendo. Pero estas sustancias que están saliendo de este glomérulo, de este capilar, algunas podrían ser glucosa, otras podrían ser proteínas, se tiene que reabsorber. La glucosa se reabsorbe al 100%, pero las proteínas, hay 300 miligramos que se acepta como normal, que podríamos encontrar en cualquiera de nosotros. Y eso es normal. 300 miligramos de proteína, pero en 24 horas. O sea, se pierde muy poquita proteína a nivel renal, a no ser, ¿cierto?, que tengamos alguna disturbio, algún problema de origen renal, una inflamación renal, por ejemplo. ¿Cuánto era la proteína? La proteína es 300 miligramos en 24 horas. ¿Ya? La velocidad de filtración glomerular o volumen de filtración glomerular para la mujer es 115, para el hombre es 125. Eso es normal. Esto podría bajar hasta el 60% de esto, o llegar a 60 ml por minuto, y seguiría siendo normal. El sujeto no tendría cambio en la bioquímica sanguínea, incluso bajando de 115 o de 125 a 60 ml por minuto. No pasa nada. Profe, ¿cómo dice la gente que toma pura, que no toma agua? Porque hay gente que no toma agua. No, pero de alguna manera el agua ingresa de las verduras, de la fruta, de la comida, de la cazuela, del puré. Siempre hay un porcentaje de agua en la comida. Ok, ¿el Iván Arenas? ¿Quién? ¿Iván Arenas? ¿El profesor Rosa? Sí, él no toma agua y ya le quedó como 30. Ah, Le echan la culpa a eso. puede ser, pero no tomará, es que a lo mejor toma... No toma té, no toma nada, toma pura bebida y copete. Ah, ya, pero está entrando líquido. En la bebida es un 90% agua también. Claro. Pero sin agua no podríamos, no puede vivir. Claro. Esto ya lo explicamos, esto es más de lo mismo. Ahora, esto es solamente como un complemento, pues ya lo grueso de esto más o menos lo entendemos. Y vamos a repasar de ahora con las siguientes láminas, pero fíjense que ya entendemos que entra la arteriola aferente y sale la eferente, y acá está el corpúsculo. Van a haber sustancias que pasan a través de este túbulo que es el nefrón, ¿ya? Y otras que pasan o que se mantienen en la sangre. Pero se ha creado, la industria de la farmacología, una molécula que se llama inulina, que tiene la misma función que la creatinina que producimos nosotros. Si se le inyecta inulina o se le da a tomar inulina o se la colocan a la vena, toda la inulina que se le entrega al paciente debería aparecer en la orina. Si no fuese así, significa que los riñones están alterados nuevamente. ¿Ya? La inulina se filtra libremente. Esta la habíamos visto. ¿Ah? Parte de las moléculas que entran por la arteriola aferente pasan directamente, otras son eliminadas vía sanguínea hacia el nefrón. ¿Ya? Lo mismo acá. Parte de las moléculas que pasan desde la sangre al nefrón son eliminadas, pero algunas otras son reabsorbidas, como lo que ocurre como las proteínas, porque la cantidad de proteína igual va a aparecer, pero muy bajito, ¿ya? Muy bajito. Y van a aparecer en la orina, pero muy poco. La mayor parte se devuelve a la sangre, ¿ya? Esto es el sistema vascular. Y hay otras que se devuelven en su totalidad, por un sujeto normal. Parte de esta sangre que viene con azúcar, con glucosa, pasó al nefrón, pero se devuelve toda hacia la sangre, ¿ya? A no ser que la cantidad de glucosa en sangre sea en extremo elevada, ¿ya? Cosa que ocurre en un diabético, ¿ya? Esto, el clearance renal, bueno, esto tampoco me interesa que se lo aprendan de memoria, la fórmula, porque hoy en día, incluso los tecnólogos médicos de laboratorio lo que hacen es sacar el teléfono y calculan esto,
en 3 segundos. Claro, está la fórmula. ¿Sí? Así que no vamos a gastar ATP en eso. Solamente lo que es importante es que se entienda el concepto, que la creatinina es un producto desecho del metabolismo de los músculos propios del cuerpo humano. Punto número 1. Segundo punto, que se elimina, una vez que pasa hacia el nefrón, se elimina en su totalidad y no se vuelve a reabsorber, como otro elemento, como la glucosa, el agua, las proteínas. ¿Ya? Si ese elemento está alterado es porque el riñón tiene una insuficiencia. ¿Ya? Autorregulación y retroalimentación del túbulo glomerular. Fíjense lo siguiente. La presión arterial entonces puede desencadenar varios mecanismos de control acá. Un mecanismo que ya lo hemos visto harto es que se cae la presión arterial, la presión hidrostática del glomérulo va a ser menor. ¿Ya? Esos 60 milímetros de mercurio que habíamos visto antes, menor. La filtración glomerular va a ser menor. Va a haber menos sodio, menos cloro en la mácula densa. Pero eso va a liberar la hormona, renina. Y todo el resto del cuento ya se lo saben. ¿Qué hace la renina? Rompe el angiotensinógeno hepático y lo transforma en angiotensina 1. ¿Qué hace la angiotensina 1? Tensa los vasos y aumenta la presión. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí está. Pero además, aquí nos quedamos cortos, porque la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. ¿Dónde? En el pulmón, principalmente, porque también lo hace el riñón, lo hace el cerebro, pero principalmente el pulmón. ¿Ya? Y la angiotensina 2 va a liberar una hormona de la glándula suprarrenal. ¿Cuál es? Aldosterona. ¿Y qué hace? ¿Absorbe sodio o agua o ambos? ¿O una después de otra? ¿Cómo es? Ambos. Pero la función principal de la aldosterona es abrir canales de sodio. Y atrapa el cloro porque tiene carga positiva, como un imán. Sodio, carga positiva, cloro negativa, se une y forma la sal, cloruro de sodio. Se está metiendo de vuelta. ¿Y qué lo sigue detrás? ¿Qué lo carrea? El agua. Eso les pasa a ustedes cuando se manchan con aceite, se echan sal y la sal acarrea el aceite. Lo mismo está ocurriendo acá con la aldosterona. ¿Se dan cuenta? Bien. Y comenzamos con una presión arterial baja. Pero mágicamente esto no ha bajado suficiente porque se ha contrarrestado por el mecanismo de angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona, en ese orden. ¿Ya? El hígado. Acá está lo mismo, chiquillos. Ya estamos siendo majaderos. Pero de aquí no van a llegar a la casa a estudiar porque ya se lo aprendieron. El hígado produce angiotensinógeno que pasa a la sangre. El riñón, en respuesta a la caída de presión, a la menor cantidad de volumen que hay, a la hemorragia que hay, liberó renina. ¿De dónde salió esta renina? De las células intersticiales que rellenan. Mentira. Salió de la arteriola aferente, de las células yuxta glomerulares. Entonces, la renina transforma la angiotensinógeno en angiotensina 1. Pero la angiotensina 1 contrae los vasos sanguíneos del tiro. Pero además, la enzima convertidora de angiotensina 1 la transforma en 2. Y las 2 viajan hacia la corteza de la glándula adrenal. ¿Y cómo responde? Con aldosterona. Lo mismo ya. Hace media hora no lo sabían, ahora son unos expertos de esto. Esto más de lo mismo. La micción, dijimos delante que entre 200 y 350 ml andamos bien. El almacenamiento de la orina está facilitado por un reflejo, mantenido casi exclusivamente por la médula del sistema nervioso simpático. Este es el mismo video. Cuando la vejiga se va llenando, se envían impulsos a través de los nervios hipogástricos a la región toracolumbar de la médula. La médula, a través de los mismos nervios hipogástricos, envía impulsos inhibitorios al músculo detrusor para bloquear su contracción anticipada y facilitar la expansión de la vejiga durante el llenado. También se envían impulsos hipogástricos para aumentar la tensión del músculo liso de la salida vesical y de la uretra.
El nervio pudendo, asimismo, envía impulsos desde la región sacra de la médula para mantener contraído el esfínter uretral y evitar el escape de orina. A medida que la orina se almacena en la vejiga, comienza su estiramiento. Cuando el grado de estiramiento de la pared vesical alcanza cierto nivel, las neuronas sensitivas envían información sobre esta tensión por los nervios pélvicos hacia la región sacra de la médula espinal. La médula, a su vez, envía estos impulsos de tensión al centro pontino del tronco cerebral. El centro pontino recogerá los impulsos de la médula y los integrará con la información procedente de la corteza frontal sobre la oportunidad de la micción. Es decir, si es el momento y el lugar adecuados y el individuo decide orinar. Esta es la fase consciente del ciclo de la micción. Si la corteza da su aprobación, el centro pontino remitirá la información de nuevo a la médula, más específicamente a la región sacra, que enviará los impulsos a través de los nervios pélvicos al músculo detrusor y originará su contracción. Al mismo tiempo, el centro pontino enviará también impulsos a la región toracolumbar de la médula para inhibir los nervios hipogástricos. Estos nervios están activados durante la fase de llenado, manteniendo el detrusor relajado. Mientras la médula desencadena la contracción del detrusor, se relaja el esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico para favorecer la salida de la orina. Esta relajación se lleva a cabo a través de los nervios pudendos, que durante la fase de llenado mantienen el esfínter y el suelo pélvico contraídos para evitar los escapes. Cuando se abre el esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico se relajan y se desplazan hacia abajo, la vejiga se contrae y el cuello vesical adquiere una forma de embudo que facilita el vaciamiento. La orina sale a través de la uretra hacia fuera del organismo. Es importante recordar que aunque la micción es un reflejo, aprendemos a controlar voluntariamente su inicio en los primeros años de la infancia. Una vez comenzado el proceso, también puede finalizarse voluntariamente mediante la contracción del esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico que impide la expulsión de la orina superando la contracción del músculo detrusor. Bueno, hay unos trastornos, chiquillos, que ustedes van a ver con más detalle en fisiopatología, pero hablemos rapidito de esto. La cistitis intersticial, inflamación de la vejiga que no está producida por una infección. Incluso eso es irritación en el fondo de la vejiga, una irritación interna. Y hay elementos que irritan la vejiga. Por ejemplo, en los pacientes, en sujetos de más edad, hasta el té, el té común, no el té de hierba, el té que tiene teína, irrita la vejiga. Entonces tienen cistitis. Ganas de orinar y no saben por qué. Retención urinaria, incapacidad de orinar o el vaciado incompleto de la vejiga. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, envejecemos, peor todavía si envejecemos con diabetes, la capacidad que tiene la vejiga de vaciarse es mucho menor, porque la musculatura está más débil. ¿Por qué está más débil? Porque está infiltrada con grasa, ¿ya? Entonces puede haber incapacidad para orinar totalmente. En algunos sujetos puede ser parcial esa incapacidad, por lo tanto una persona, un abuelito de 70 años, 80, orina cuando tiene los 350 ml en su vejiga, pero como tiene poca capacidad, poca fuerza en su músculo detrusor de la vejiga, en vez de sacar los 350 ml que están en la vejiga, saca 100 o 50 y orina un poquito. Pero bajó de 350 a 300, no le cuesta nada volverla a llenar. Y de nuevo el 350 y de nuevo el reflejo de micción, lo que vimos en el video. Y de nuevo quiere orinar. ¿Pero cuánto va a orinar? Si tiene retención urinaria, poquito, 50, 100. Y va a estar en eso siempre. ¿Te fijas? Siempre va a estar llena. Y cuando va al baño a orinar, orina poquito. Entonces se vuelve a llenar. Entonces para eso es fármaco. Entonces los médicos van a darle más potencia al músculo detrusor y le van a dar más relajación a los esfínteres, de tal manera que este sujeto que tiene su edad pueda vaciar la vejiga de manera más eficiente. ¿Ya? Eso es con respecto a la retención urinaria. Y la incontinencia urinaria ya vamos por el contrario, porque estamos viendo de que pequeña fuerza del músculo detrusor es suficiente
para eliminar la barrera que tiene este esfínter para evitar la fuga y la salida de orina. ¿Ya? Entonces, pérdida involuntaria de orina, que es la incontinencia urinaria. ¿Ya? Ahora, resumiendo un poquito la clase, tenemos que el riñón cumple una función importante, los riñones. Tenemos también que cuidarnos de las infecciones, porque cada infección que tiene el sujeto comienza en la uretra, sube por la urétere, ¿cierto? Porque va a contaminar la vejiga, sube por la urétere, llega al riñón. Si el sujeto no se trata esa infección urinaria, de los millones de glomérulos que tiene, corpúsculos, de nefrones, va a perder cierta cantidad y no se va a dar cuenta. Se recuperó esa infección urinaria, tuvo 2 semanas con dolor de espalda, se recuperó, no pasó nada. Pero ¿qué pasó realmente en su riñón? Perdió cientos de miles de nefrones. Eso no aparece en la bioquímica de la sangre, no aparece, no se da cuenta. Incluso el sujeto podría sacarse un riñón, tirarlo a la basura o donarlo y la bioquímica sanguínea no se altera. No, todo sigue normalito. Todo sigue normalito. Pero perdió reserva. ¿Captan la idea? Entonces este sujeto se enferma 3 o 4, 5, 6 veces, o peor si un diabético, que hacen infecciones urinarias de recurrencia. La primera vez perdió 50.000 nefrones, la segunda 100.000, después 200, y va a llegar un punto en donde ya no le quedan más nefrones. Eso es insuficiencia renal, y va a llegar a ese punto. Por lo tanto, siempre la infección urinaria, especialmente en un diabético, tiene que ser controlada médicamente. Porque a ustedes mismos, en especial a las mujeres, si le da una infección urinaria, probablemente se mejoran sin antibióticos, sin nada, pero va a pagar las consecuencias a los 60, a los 70. Porque ya se quedaron sin reserva de nefrones. El riñón es muy importante, porque además el riñón controla la presión sanguínea. Si tenemos una insuficiencia renal, la presión sanguínea no se controla muy bien, porque está todo el tejido inflamado. El riñón produce eritropoyetina. Entonces, si yo tengo anemia, se produce esa hormona para contrarrestar la anemia. Pero en un paciente diabético, renal, voy a tener que inyectarle eritropoyetina porque él no la está produciendo. ¿Ah? ¿Captan? Además hay otra hormona que no había mencionado, que es la vitamina D activa. El riñón también forma parte de la activación de esa vitamina D. ¿Por qué es importante la vitamina D en un sujeto? Porque aumenta los receptores de calcio a nivel intestinal. Y eso es una función también renal. Si un paciente tenemos un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda o crónica, no está activando la vitamina D, por lo tanto osteoporosis. No está produciendo eritropoyetina, por lo tanto anemia. No está produciendo renina, por lo tanto falla en el control de la presión arterial y se puede desmayar. Porque la renina lo que hace es aumentar la presión. Un sujeto que no tiene riñones o que está con los riñones alterados y se tiene que dializar, no está produciendo renina. Entonces él dejó de tomar agua. ¿Cómo contrarresta la baja de presión si no tiene renina? Con aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso le daña el corazón también a este sujeto. ¿Duda, chiquillos? ¿No hay duda? Entonces quisimos darle un poquito más de énfasis. Este curso es solo de fisiología, pero van a ir súper bien preparados en la fisiopatología, chiquillos. Sea quien sea el profesor que les toque. Terminamos el curso de fisiología general y nos encontramos en 2 semanas más para la prueba.